Muy bien, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, está con nosotros. Ustedes seguramente recordarán, hace algunos meses él se presentó en el programa e hizo una serie de revelaciones sobre el manejo que había tenido el expresidente Kuczynski cuando fue ministro, si mal no recuerdo, cuando fue ministro, en el cambio de reglas y en las maneras como finalmente el recurso fue mucho más aprovechado, perjudicando los intereses del país por empresas que el propio Kuczynski había asesorado, como por ejemplo Hunt Oil. Esto es una investigación, es parte, es un resumen muy escueto y muy ligero seguramente de una investigación que está desarrollando la Fiscalía, y uno de los testigos que ha sido citado hace una semana y que ha comparecido ante el fiscal encargado es justamente el exministro. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Mávila. ¿Cómo avanza la investigación fiscal en este aspecto? Bueno, ellos están tomando conocimiento cabal del asunto, entonces el interés básico era conocer el panorama, porque esto es como un gran rompecabezas, donde cada parte que a veces parece grande es solamente una pieza de un armado mayor, ¿no? Y hay que entender el panorama para saber qué pasó y qué intereses se movieron allí. Claro, hablábamos desde la manera como Pedro Pablo Kuczynski trae a Hunt Oil para explorar cómo se hace un cambio en la legislación, para poder, digamos, justificar la explotación de un lote y no de otro, de cómo todo esto había tenido consecuencias en el precio que el Perú pagaba. Quizá nos puede recordar un poco eso, sí, las consecuencias de esta investigación o por qué se está investigando, por qué es importante llegar, digamos, a conocer la verdad de cómo se manejó y se estructuró la explotación de los lotes gasíferos en nuestro país. Claro, o sea, es importante porque indica cómo se maneja la política del país y cómo temas grandes de interés nacional pasan delante de los ojos de las personas y no se dan cuenta, porque estos temas se han discutido, las críticas se han hecho, yo las opiniones las he vertido hace 10 años, 15 años, ¿no? Y finalmente caían en saco roto, hasta que, bueno, esta vez ha sido tomado un proceso que ya antes fue tomado. Ahora, a la Fiscalía entiendo que el tema que le interesa es el lote 56, porque el lote 56 es un lote que se entregó sin concurso o con un aparente concurso, ¿no? ¿Qué ocurrió en el tema? Que al haberse entregado primero el lote 88 ya se había comprometido el ducto de gas, y para que un lote tenga valor, además del lote necesita que exista el ducto de gas. Entonces se hizo un concurso por invitación, no un concurso abierto con bases, sino se invitó a algunas empresas para que participen en quién tenía intereses por el lote 56. Pero de las que participaban, solamente una tenía acceso al ducto, que eran los que ya estaban en el lote 88. Y nadie más se presentó porque todos los demás sabían que ellos no tenían acceso al ducto, que el ducto estaba reservado por 10 años para el lote 88, un ducto que se había pagado con dinero nuestro. Entonces, claro, recibieron el lote 56. Además, el lote 56 se concursó como si fuera un proyecto de exploración, o sea, en las mismas condiciones que usualmente se dan para un proyecto de exploración. Ese no era un proyecto de exploración, era un proyecto ya para explotación. Quizás exploración adicional, pero ya tenía una cantidad importante de reservas de líquidos y de gas, ¿no? ¿La investigación es por qué tipo de delito y de qué manera compromete a Kuczynski? O sea, eso es quizás una pregunta más para ellos, de lo que yo puedo entender. O sea, mi entendimiento de esto, en cuáles son las intenciones de la Fiscalía, es obviamente limitado, ¿no? Pero desde su experiencia como ministro, digamos, o sea, ¿usted cuál considera fue el rol y por qué ameritaría, después de tanto tiempo, una investigación fiscal? O sea, yo creo que el tema fue mucho mayor, ¿ya? Yo creo que el fondo del tema es que querían sacar rápido dinero del lote, y para eso tenían que sacar rápidamente los líquidos. Y no podían sacar los líquidos si no se deshacían del gas. Entonces prefirieron regalarle una parte importantísima de reservas de gas a México. El Perú las vende pues hasta ahora a un precio ridículo. Hablamos, me parece, de una diferencia que era la cuarta parte de lo que nos costaba a los peruanos. Es el mismo más o menos en el sitio, a los peruanos, en el contrato original, para el sector eléctrico se vendía a $1, para los no eléctricos, por ejemplo la industria, a $1.80, millón de BTU. Y ese mismo gas terminó vendiéndose a 15 centavos para la exportación, o sea, la décima parte más o menos, en el promedio, lo cual era absurdo. Y bueno,
el Perú casi no recibió por ese gas. Y cuando el Perú quiso hacer otros proyectos de gas, quiso llevar el gas al sur del país y después al norte, ya no tiene gas. Para alejarnos del tema técnico, ¿cuál fue para usted el papel que cumplió el señor Pedro Pablo Kuczynski en esto? Es decir, ¿hubo aquí una traición a la patria? ¿Se puede hablar de eso? ¿Hubo aquí un beneficio personal a raíz, otra vez, de un conflicto de intereses porque él trabajaba, había asesorado, era amigo de las empresas que luego se beneficiaron con la explotación de este recurso natural del Perú? Claro, sin necesidad de calificar la actuación de las personas, lo que pasa es que hubieron dos visiones diferentes. La visión del país es que ese gas era su futuro y que lo necesitaba usar lentamente y para el consumo del país, y que los líquidos, que eran el dinero del lote, eso era lo que le daba al inversionista para que asegurarle la rentabilidad. Claro. Entonces pactaron sobre esos términos, porque así estaba la ley, así estaba el reglamento de la ley y así se hizo el contrato. Después que pactaron sobre esos términos, las empresas tenían otro plan. El plan era sacar rápidamente el dinero, deshaciéndose del gas. Como el mercado interno no tenía capacidad de absorber esas cantidades de gas, entonces lo exportaron. Y la razón de exportarlo fue sacar los líquidos. Eso está en la declaración. Entonces se dejó de lado el desarrollo país en base al gas por un tema de presión comercial. Sí, sí. Eso es. Eso fue básicamente. Eso es. ¿Está citado nuevamente a la Fiscalía? Entiendo que sí, en una semana. Sí, en una semana más. ¿Vamos a poder conversar entonces después de esa segunda? Sí, con mucho gusto, por mi parte, con mucho gusto, naturalmente con los límites de discreción, entenderá que no, sí lo entiendo, pero justamente quería convocarlo a esto, primero para ampliar, porque el tiempo nos gana, y también para poder mostrar en un mapa lo que ha pasado, porque el tema del gas está ahí, y el asunto Kuczynski, al margen de que el presidente ya no esté en el cargo, y de lo que pasó finalmente, nos ayuda a los peruanos a entender cómo se ha manejado el uso de nuestros recursos, y de uno tan importante que en algún momento se decía: caramba, el gas, como usted lo acaba de decir, es el futuro del Perú. ¿Qué pasó con ese gas? ¿Cómo se evaporó? ¿A dónde se evaporó? ¿Y quiénes fueron los responsables de eso? Vamos a continuarlo en una segunda charla. Le agradezco muchísimo que siempre tenga la buena disposición de estar con nosotros y nos alcance esta información. Suerte con lo que viene en la Fiscalía, y hacemos una pausa con ustedes y regresamos al programa. Nos vamos esta mañana a las 9 de la noche.